Sí, yo iba a hacer Quisiera, un comentario. Perdóname, Marcelo, dale, dale, avanza tranquilo. vos que yo No, tengo un A vos delay de sos el conexión. invitado, Marcelo. Por favor. lo que tiene de bueno que Manuel Barbero habla. Hace, se congeló Marcelo. Se cortó ahí un poquito. Sí. Pensé que era yo el de error de conexión. No, está congelado. Bueno, mientras esperamos que vuelva la conexión de Marcelo, me sumaba a ese comentario que hizo el doctor de los hallazgos histológicos que uno puede encontrar en estos casos de IgG4, como hepatopatías asociadas a IgG4. Varios de estos autores, fundamentalmente japoneses, describen hasta 6 patrones distintos fuera que se pueden encontrar en la biopsia hepática de estos pacientes sin que tengan relación con fenómenos de colestasis, ni mucho menos. Entonces, el rol de la biopsia hepática hay que tenerlo con precaución, saber que uno puede encontrarse multiplicidad de parámetros y de alteraciones y que, bueno, que son justamente esto, ¿no? Formas de reacción, hepatopatías asociadas a esta IgG4, ¿no? Que no van a ser algo patognomónico ni nada fuera del dosaje de IgG4, ¿no? En el tejido y demás. Son distintos parámetros que uno puede encontrarse y por ahí a veces confunden más que lo que ayudan. Matías, Nati, Manuel, aquí hay dos preguntas en el chat. Una es Sí, seguimiento de la paciente. sí, ¿Lo si le consideran piden importante? dosaje, eso, exactamente. ¿Lo consideran importante o ven la evolución por clínica e imágenes? Y la otra pregunta, ¿cuánto tiempo se mantienen los corticoides? Bueno, me parece que Manuel, ¿querés explayarte, Manuel, en eso? Porque lo Sí, a ver, dijiste. no hay tanta certeza porque no hay series grandes de pacientes, pero esa de los japoneses, por lo menos fue el que encontré más interesante de lo siguieron igual, es un estudio retrospectivo, pero más de 300 pacientes y veían la tasa de recidiva de la enfermedad y en realidad también como tiene una respuesta tan rápida a los corticoides, como mostraste en el caso, dan ganas de sacarlo rápido porque uno dice, bueno, ya normalizó toda la parte de la colestasis y la tasa de recaída es muy alta, entonces siempre hay que tener cuidado, más allá de la afectación de otros órganos y que es una enfermedad que hay que manejar con otros especialistas, en este caso nefrólogos y demás. Creo que si fuese la parte de la vía biliar sola, el problema o la enfermedad, tampoco hay que apurarse con retirar los esteroides porque la tasa de recaída es alta. Ellos lo que recomiendan, por lo menos en ese trabajo, es no menos de 3 años. Ahí se ven las tasas más altas de recaída. El otro día con Alejandra un poco en el Congreso ya planteaba también el switch a tratamientos biológicos, o sea, hacer eh, tratamientos cortos con esteroides y después por ahí switcharlo a algún otro tratamiento. Pero bueno, el concepto que yo tenía por lo menos es de que cuesta el retiro de los esteroides porque la tasa de recaída es muy alta. Bien. No, yo creo Juan, que... Juan, Sí, hola Alejandra. no, es que me cuesta mucho hablar porque Sí, tengo ya lo sé. pe- Pobre Alejandra está con un tema de faringitis, pero, laringitis. pero me parece que no hay que dejar tan claro el tema de la simpleza de este diagnóstico, ¿viste? Porque de alguna manera cuando uno escucha toda tu presentación, uno siente que, bueno, compromiso pancreático más compromiso biliar más IgG4 elevada igual enfermedad por IgG4. Y es mucho mayor la complejidad. Primero, cuando nosotros hicimos la serie internacional con la gente de New England, la verdad es que lo que observamos es que en el ámbito argentino el aumento de IgG4 es sensiblemente mucho más bajo que el que reporta la literatura. El otro tema es, aumento de IgG4 no es definitivamente enfermedad por IgG4.
en un paciente como este que vos contás, que tiene una ferritina alta, que tiene un aumento de transferrina, que tiene hallazgos que no son tan característicos los de la vía biliar, no son las típicas estenosis más características, largas, etcétera, altas, con los distintos tipos que describieron los japoneses. Viste, la verdad es que uno tiene que pensar lo que más cómoda me deja de este paciente es lo que mostraste de que hizo una nefropatía por IgG4. Y en ese sentido tenés de alguna manera el aval, tenés el aval obviamente de que respondió a corticoides, pero la verdad es que la decisión de ponerle los corticoides a un diabético en el estado que estaba este paciente, me imagino que para ustedes debe haber sido bastante difícil, ¿viste? Bueno, Sí, sí, no, te comento, es que acá hay otro tema que hay que considerarlo y mucho, que es la atrofia pancreática. Él tiene una pancreatitis de tipo, bueno, autoinmune de tipo 1. Entonces vos tenés la pancreatitis, la insuficiencia pancreática, y tenés además, viste, la estenosis. Y la verdad que uno junta las dos cosas y uno se inclina por un tema de IgG4 que después fue fundamentado también por la elevación de IgG4. Se suma obviamente después la biopsia nefrológica, pero hay poca entidad de que vas a tener atrofia pancreática con estenosis del colédoco. Entonces ahí también es un punto que va a favor de la entidad. sí, me parece que es complejo. Viste, la verdad es que la atrofia pancreática en el contexto de este paciente, vos no lo descubriste en una fase bien activa de pancreatitis autoinmune, con un páncreas edematizado, con amilasa, viste, vos lo estás descubriendo en una fase mucho más atrófica, en un paciente de 73 años, diabético de no sé cuánta data, perdí ese dato en el 4 contexto de años, 4 años. ¿viste? Así que me parece que es complejo sobre todo esto de que uno la debe pensar, como dijo Manuel, sobre todo porque es una entidad potencialmente reversible y porque se sabe que se han hecho montones de cirugías extensas de vía biliar en pacientes de estas características que terminaron teniendo una patología reversible. Pero digamos que la constancia, viste, de la evolutividad, no me parece que sea tan simple en el contexto de este paciente, de lo que te presenta. O sea, el hígado no se lo van a biopsiar al señor para ver Sí, de alguna sí, manera, sí. Sí, viste, claro, porque sí, me se va a parece biopsiar. que Sí, sí. después llama mucho la atención, el paciente maneja un colesterol muy bajo, vos no mostraste los niveles de albúmina, tampoco mostraste los niveles de amilasa, o yo los perdí. Albúmina tiene 4. Este, bueno, entonces, con más motivo, llama la atención que tenga 4 de albúmina con 80 de colesterol. ¿Viste? No parece en un contexto colestásico como el que le está prestando una IgG4, ¿por qué el paciente tenía 80 de colesterol? Es llamativo, ¿no? ¿Por qué? El 80 de colesterol puede ser, tiene mala absorción, está con esteatorrea. Eso por un Sí, lado. me Y, parece y la que es, albúmina, y la albúmina también por el cuadro inflamatorio, y esto también, creo que esto lo estás viendo también seguramente con IgG4, que puede ser reactante de fase aguda, también la albúmina la puedes tener elevada. Es decir, es una clínica tan compleja la que tiene habitualmente estos pacientes, que todo puede estar, viste, justificado ya sea de un lado o del otro. sí, sí, a todo le podés encontrar la justificación en el sentido del diagnóstico hacia el que querés avanzar, pero Seguro, digamos que la complejidad que te planteó este paciente es mucha, ¿viste? Con totalmente. una enfermedad ahí, con un mal manejo del hierro, con todo lo que le venía pasando, era como Sí. Y lo que no queda claro, hoy Alejandra, es comprender, por qué tiene hierro en el hígado. Porque esto en la claro, resonancia magnética aparece, lo cual, sí. bueno, como sabes, vamos a terminar biopsiándolo.
pero no Sí, queda claro tampoco por qué tiene este incremento de la concentración de hierro hepática. Así totalmente. que no sea que no tenga también una hemocromatosis. Sí, Marcelo, levantaste el dedo. A eso iba. Espero que no se corte de vuelta. A eso iba porque cuando empezaba la descripción del caso, yo veía hombre de 72 años, con aumento de transaminasas y diabético. Entonces, cuando viene la ferritina, yo pensé, ¿cómo pinta para hemocromatosis? Después aparece la insuficiencia pancreática ectópica con la esteatorrea y claramente todo lo que traía aparejado, entonces había algo más. Y por eso que preguntaba por el tema de saturación, porque en algún momento pensé, a ver si todavía este paciente está dando sorpresa de que además tiene hemocromatosis. Digamos, me parece que desde el punto de vista solamente didáctico, es algo que, bueno, yo necesité hacerlo mucho en el hospital con la gente de clínica médica. Es interesante un hombre que empieza a tener alteraciones del fotograma y es diabético, siempre hacer una ferritina, con ferritinas altas, actuar, bueno, ustedes saben lo que yo como, pero me quedé pensando en exactamente lo mismo que vos estabas diciendo, a ver si nos tomamos la sorpresa Sí, de que además... lo que no nos cierra para hemocromatosis, pero la puede tener, ¿eh? Obviamente, puede tener hemocromatosis este paciente también, pero a ver, tiene atrofia pancreática, la hemocromatosis, esto no te ocasiona. Es que posiblemente haya dos cosas, ¿eh? Es lo que Sí, vos sí, decías. sí, 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 sí. Y el consumo de alcohol, no te oí, no tiene consumo de alcohol el No, señor. no. Porque el hallazgo de, la verdad es que, no sé, la serie nuestra, los páncreas están bastante más floridos que en fases atróficas a este punto, ¿viste? Y la verdad es que la atrofia pancreática en alguien de 73 años puede tener múltiples factores, digamos. Pero bueno, manejaba amilasas alteradas también, o sea, vos te entendiste que era un No, proceso. muy poca milasa, y esto se justifica porque ya no tiene más parénquima pancreático. A ver, yo creo que esto el paciente lleva más de 4 o 5 años de evolución de su cuadro, digamos, inmunológico, por IgG4, como quieras llamarlo. Y me parece que nosotros agarramos el coletazo de todo esto. La Sí. Y atrofia, después coincido que, o sea, el tratamiento con corticoides es como se iniciaron los tratamientos en estos pacientes, pero básicamente más en un paciente de estas características, uno trataría de ser minimizador con los corticoides. O sea, a mí me parece que los nefrólogos te introdujeron el micofenolato, que te puede dar cierta tranquilidad ahí en este margen. Y bueno, y obviamente si el paciente cae en hacer recaídas, etcétera, entonces ahí verás si el micofenolato te queda corto y pasar a otra instancia. Pero es un claro. mal candidato a niveles de corticoides sostenidos en el tiempo alegremente. Es que en este momento, Alejandra, el que está marcando la evolución del paciente es la parte nefrológica. Claro, sí, Entonces ahí es por eso no se pudo bajar más los corticoides incluso, porque vos decís, ¿por qué tengo el hepatograma normal y me mantengo con esta dosis? Bueno, esto lo están marcando los nefrólogos. está Eh, bien. es lo Pero que tu está planteo marcando, porque desde si ese no, lado es muy totalmente, importante. Tu planteo totalmente. es muy importante porque ellos también pueden optar por otras líneas de tratamiento, ¿viste? Sí, ahora se están probando tratamientos Sí, nuevos, como sí, sí. Bárbara, muy interesantes, ¿viste? Está inebilizumab, ahora viene Voxelidad, vienen varios, pero de todas maneras, con lo que tenemos disponible, hay alternativas en un paciente donde uno debiera ser ahorrador de corticoides, tal vez. Así que bueno, me parece que es súper interesante porque es lo que son los pacientes, porque la enfermedad por IgG4 es una enfermedad del adulto más bien mayor. Un dato muy relevante que te preguntarían los expertos de IgG4 es cuál era el trabajo de este paciente, porque se supone que hay algún tipo de exposición laboral vinculada al desarrollo de la enfermedad. Y ¿sabés de qué trabaja el señor? Contador. Ah, bueno, es la antítesis, salvo Sí. que es la antítesis del IgG. Mi papito, Bueno, bueno, no sé si en este país el ahora, contador no tiene un factor de riesgo.
No, tiene otros factores de riesgo, pero bueno, es un riesgo para el resto más que para él. Muy interesante el caso, pero bueno, jerarquiza este tema de qué lugar le debe dar uno. Alguien preguntaba si uno hace el seguimiento con dosajes de IgG4. Alejandra se cortó. ¿Me oís? Entró Ahora una sí. llamada y me cortó. Dale ahí. Ahí sí. Me parece que tenés ahí muchas aristas para definir todavía en este paciente. El paciente recuperó bien su estado nutricional, aparte del contexto de lo que ya contabas, de la mejoría biliar y etcétera. Sí, sí, totalmente. Recuperó más de 10 kilos. Ok, bueno, muy interesante. Pero tengamos en cuenta esto, las determinaciones de IgG4 no son diagnósticas per se, siempre se ponen en el marco de lo que ocurre desde lo sistémico y en general, cuantos más órganos se suman, más seguros estamos del diagnóstico, así que haya sumado el riñón y la búsqueda sistemática de otros órganos es fundamental y veo que la hicieron y no encontraron en ningún lado nada más, ¿no? Es muy importante, Alejandra, lo que estás diciendo, porque para que quede como concepto para el auditorio, es que esto hay que seguirlo constantemente, porque las manifestaciones de otros órganos pueden ser anacrónicas o sincrónicas. Entonces esto hay que seguirlo. Es decir, hay que seguir pidiendo función tiroidea, como dijo Manuel, la parte de compromiso retroperitoneal con imágenes, el problema de glándulas salivales. Esto hay que continuamente seguir el aspecto clínico, ¿no? Sí, y las imágenes son muy importantes porque creo que ahí también estaba esa pregunta. Me interesa tu opinión, pero el seguimiento por imágenes es fundamental. La medición del índice de actividad y respuesta terapéutica se fundamenta buena parte en imágenes. Totalmente. Por ahí un breve comentario más, no sé si le ha pasado, pero de no quedarse tranquilo con una IgG total normal. No sé qué IgG total tenía este paciente, pero nosotros con uno de los casos que tuvimos teníamos una IgG total normal y después cuando pedimos la IgG4 específica, ahí vino elevada. Ya digo, Mirá, mirá, Manuel, es tal cual lo que estás diciendo, la tenía levemente incrementada, creo que no la pusimos ahí en la presentación, pero no era algo que nos llamara la atención. Sí. Y hay otro tema complejo para nosotros como país. En este momento no entran reactivos para IgG4, no se están haciendo. O sea, lo que tenemos en nuestros hospitales es rezago, digamos, pero no están Totalmente. entrando. Así que esto es algo que debe revertirse, esperemos, en breve. Y el costo es un disparate hacerlo también. La marcación histológica también es un disparate. Tenemos dificultades, sí, tal cual, para hacer el diagnóstico. Muy bien, ¿les parece que avancemos Sí, con el caso siguiente? sí. Se me desconectó, perdón, recién me conecta de vuelta. Nati, ¿querés que avancemos con el tuyo? Bueno, el siguiente caso se acerca de una mujer con dos síntomas que presentó inicialmente, que fueron astenia y prurito. Esta mujer es una señora de mediana edad, de 50 años, oriunda de Mar del Plata, de la costa atlántica argentina, que comienza, o que había comenzado en aquel momento, que comenzó con un cuadro de fatiga y picazón, prurito, de una instalación insidiosa, de una duración aproximadamente 3 meses antes de su consulta inicial. Por estos síntomas y por el agravamiento progresivo en las semanas previas a su consulta, el médico, allá el equipo médico que la siguió o que la atendió inicialmente en Mar del Plata, decide internarla para hacer los estudios necesarios para avanzar con el diagnóstico. A ver, esta paciente, situémonos, al inicio del cuadro, allá por marzo del 2021,
en este contexto de astenia marcada, una mujer de 50 años, enfermera, eh, totalmente independiente y en aquel momento trabajaba, comienza con este cuadro de astenia y picazón y prurito. El laboratorio inicial de la paciente, acá les traigo los datos originales de la internación en el centro hospitalario de Mar del Plata, son los siguientes. Los voy a, créanme, a decir lo que figura en la hoja. Básicamente en aquel momento tenía un hepatograma con una bilirrubina de 3,25 con predominio directo, un hepatograma, unas enzimas hepáticas que oscilaban las transaminasas en valores entre por 2,5 por 3, la TGP, con una fosfatasa de alrededor de 629 para un valor normal también de este laboratorio, 104, o sea que está elevada casi 6 veces su valor normal, y una gamma GT acompañando. Dentro de la primera valoración que le hicieron a esta paciente, no encontraron, más allá de los valores enzimáticos del hígado, ninguna otra alteración, no tenía anemia, no tenía falla renal, y mostraba así en el proteinograma electroforético de aquel momento una hipergamaglobulinemia policlonal con un valor de 3,6 gramos de cilitro. En aquel momento se avanzó con la búsqueda en suero de anticuerpos específicos, que son los que ven acá. Básicamente tenía los anticuerpos que nos fueron enviados luego, el antígeno soluble del hígado, el SP100, GP210, el citosólico y el anti-M2 todos negativos, y un valor aislado, sin valor de corte claro, de un LKM1 positivo. Con todo este panorama, con este cuadro de prurito, cansancio y esta alteración con un predominio más de tipo predominio más colestásico, se decidió avanzar con la biopsia hepática. En aquel momento estando internada la paciente. La biopsia inicial mostraba una inflamación portal severa constituida principalmente por linfocitos. Plasmocitos también se veían en los espacios porta con neutrófilos acompañando. Había también en esa biopsia, se detallaba compromiso el infiltrado inflamatorio de la placa limitante con extensión hacia el lobulillo, con áreas de necrosis confluente que generaban puentes de necrosis, y a su vez también había cierta pigmentación biliar, intracitoplasmática sin asociarse con cambios esteatóxicos. Y la valoración al tricrómico evidenciaba una fibrosis portoportal. Con este cuadro, la paciente se comenzó a tratar con deltisona 40 miligramos en aquel momento y azathiopina 50 con ácido urso desoxicólico en una dosis de 600 miligramos por día. Nosotros la conocemos tiempo después, meses después, ese mismo año, cuando es derivada para segunda opinión y para comenzar seguimiento en el hospital. En aquel momento, cuando la conocimos, nos pudimos recabar sus antecedentes clínicos. Era una paciente con obesidad severa, un peso en aquel momento de 100 kilos aproximadamente, con ciertos antecedentes cardiovasculares como el ser hipertensa. A su vez, de relevancia, había tenido un solo embarazo, que no había tenido ningún tipo de complicación, excepto una preeclampsia que definió, que mejor dicho, no definió ningún tipo de apresuramiento a la finalización del embarazo. Otros antecedentes familiares importantes relataba algunos familiares, no de primer grado, pero en la familia, historia de colestasis del embarazo. Dentro de los hábitos, nunca había fumado, nunca consumió alcohol, y sí, por su problema de obesidad, había sido sometida a una cirugía bariátrica en el 2012. En aquel momento, hacia 11 años, pesaba unos 145 kilos, y fue sometida a esta cirugía bariátrica allá en Mar del Plata, y también fue, previamente a la cirugía, le habían hecho una cirugía de una colecistectomía por litiasis biliar. Cuando la conocemos nosotros nos cuenta que
previo al cuadro de inicio de prurito y la marcada astenia que sintió los primeros, digamos, los primeros meses finales del 2021 y principios del otro año, refiere que había tomado un antibiótico, amoxicilina clavulánico, con un cuadro de diarrea superior durante al menos 3 días, pero que lo tuvo que suspender por cierta intolerancia digestiva. Eso fue 45 días previos a la aparición de los síntomas, y se había vacunado para SARS-CoV-2 con 2 dosis de la vacuna AstraZeneca en marzo del 2021 y en junio del 2021. Nosotros la conocemos ya en marzo del 2021. En su momento estaba medicada con medicación para su hipertensión arterial, con enalapril. Ya venía en una dosis menor de corticoides, estaba en una dosis de 30 miligramos, acetoprina se la había mantenido a 50, y el ácido ursodesoxicólico lo estaba recibiendo una dosis de 600 miligramos día, asociada a la profilaxis asociada al corticoide. Nosotros lo que hicimos fue solicitarles ciertos estudios nuevamente.